Paradise Paper es un escándalo a nivel internacional. Escándalo financiero mayúsculo, grandes personajes, grandes empresas están involucrados en paraísos fiscales. Y ahí están los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel. ¿En qué consisten estas operaciones? ¿Cuáles son las empresas? ¿Quiénes son los responsables? Es el tema que vamos a abordar. Soy Bernardo Barranco y le invito a que veamos el imperio financiero de los Legionarios de Cristo aquí en Sacro y Profano. Los Paradise Papers es una investigación periodística de un conjunto de 13.4 millones de documentos relativos a inversiones de 120,000 personas y empresas en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017. Contiene los nombres que vinculan a la reina Isabel, al millonario George Soros y al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, así como grandes empresas como Facebook, Apple, Disney, Microsoft, eBay, Uber y Nike. En México destacan las empresas de papel creadas por Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, que operaron en los paraísos fiscales o empresas offshore en Bahamas e Islas Vírgenes. Durante los años de apogeo de la congregación religiosa, la investigación arroja grandes cifras como es el manejo de $600 millones por año. ¿Cuál era el origen y destino de ese dinero? ¿Qué tipo de operaciones se requería? ¿Quiénes controlaban esas cuentas? El imperio financiero de los Legionarios de Cristo. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Tenemos un tema realmente candente, un tema que ha estado en los medios, que ha generado mucha polémica y es la participación de la congregación de los Legionarios de Cristo en estos paraísos fiscales llamado Paradise Papers, que surge o sale a la luz pública el pasado 5 de noviembre en todo el mundo. Es una investigación global de más de 13 millones de documentos y grandes personajes han salido, hasta la reina Isabel, Soros, presidente de Colombia, Santos. Es un acontecimiento periodístico de denuncia muy importante y ahí están los legionarios y ahí es el tema que vamos a abordar. Raúl Olmos, te agradezco mucho tu presencia, tú eres un acucioso estudioso del tema. Cuéntanos en qué consiste estos papeles, estos Paradise Papers, cuáles las características de esta investigación. Gracias, maestro, en principio por la invitación. Bueno, esta es una investigación global, como bien menciona, que convocó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una investigación que, digamos, viene a dar seguimiento a aquella gran investigación del año pasado, que eran los Panama Papers. Esta nueva investigación parte de una nueva filtración que recibió un diario alemán, el Diario del Sur de Alemania. Esa es su versión traducida al español. No me la digas es complicado. Entonces, ellos recibieron esta filtración. En diciembre del año pasado empezó a haber una comunicación con los integrantes del consorcio, anticipándonos que venía esta nueva información. Empezó a haber ese cruce de datos entre los periodistas que participamos y en marzo del presente año nos convocaron a una reunión muy grande en Múnich, en la sede del diario, y ahí se nos explicó a grandes rasgos de qué consistía esta gran filtración. Nos explicaron la metodología que íbamos a seguir para hacer el rastreo de datos por país y en esa primera reunión se nos informó que entre los personajes que surgieron casi de inmediato estaban los Legionarios de Cristo. Nació y el dato que brotó fue porque ellos hacían un rastreo por oficios y hicieron un rastreo donde decía sacerdote y encontraron una gran cantidad de sacerdotes. Cuando empezaron a cruzar los nombres de esos sacerdotes, encontraron que todos pertenecían a los Legionarios de Cristo. Mira nada más. Antes de entrar propiamente el tema Marcial Maciel y su participación, ¿qué significan estos documentos? Se habla de paraísos fiscales donde entran empresas, personas físicas, morales. ¿Qué beneficios y por qué es tan mal visto que estén en estos paraísos fiscales? O de otra manera te hago la pregunta, ¿qué beneficios tienen las personas que entran en estos paraísos fiscales? Bueno, la filtración es muy relevante, incluso más relevante que Panama Papers, por lo siguiente.
En Panama Papers solamente había una filtración de un despacho, que es el despacho Mossack Fonseca, y ahora ante lo que estamos es una filtración de un despacho, un megadespacho que se llama Appleby. Este despacho pertenece al llamado Círculo Dorado de la industria offshore, donde solamente intervienen grandes multimillonarios, personajes con todo el poder económico. Por eso es que ahora han brotado personajes tan encumbrados como el secretario de Comercio de Estados Unidos, como gente del Círculo del Kremlin, como la reina Isabel de Inglaterra. Artistas, como Bono, por ejemplo. como Bono, Madonna, o sea, personajes de gran poder económico. Bueno, esta filtración incluye este despacho, pero además incluye 19 paraísos fiscales en el mundo, ¿sí? Obtuvimos registros de 19 paraísos fiscales, de manera que podemos tener un panorama muy amplio, un diagnóstico muy, muy amplio de la industria offshore en el mundo. ¿Qué significa estar ahí? Bueno, lo que significa es que quienes recurren a estos lugares recurren generalmente para lo que ellos llaman planificación fiscal, que es en términos llanos pagar menos impuestos. ¿Y qué ofrecen estos lugares? Por ejemplo, Bermudas, donde encontramos la presencia de los legionarios, es que ahí se paga 0% de impuesto, ¿sí? Es decir, quien invierte ahí recibe un beneficio fiscal de tener mayor rendimiento sobre su dinero, de ocultar su dinero porque son lugares secretos, o sea, no se puede saber quiénes son los dueños de ese dinero. Y se obtiene además el beneficio de que en esos lugares hasta hace poco no había ningún tipo de intercambio de información fiscal con el gobierno de México. Cuéntanos, ¿cómo das con los legionarios? Dijiste, bueno, sacerdotes y ahí se cruza información. Sí, ¿Esta información es dura? ¿Es documental? fehaciente? Así es. El consorcio desarrolló una plataforma secreta que nos compartió a todos los integrantes del consorcio y a través de esa plataforma podíamos tener acceso a los 13.4 millones de documentos. Es una plataforma a través de la cual podemos hacer rastreos por nombres, rastreos por personajes, rastreos por país, rastreo por paraíso fiscal, ¿sí? Y entre los primeros rastreos que ellos hicieron fue, comentaba hace un momento, la palabra sacerdote. Y empezaron a brotar unos nombres que al momento de que cruzaban con nombres de legionarios de Cristo, de inmediato el trabajo se encomendó al Grupo México, en este caso yo, por la proveniencia del personaje principal, que es Marcial Maciel. Además, tú eres un experto, escribiste un libro que se llama Las finanzas de los legionarios de Cristo, ¿no? El imperio financiero de los legionarios de Cristo. Así es, con ese razonamiento, en la reunión que se realizó en Múnich, fue cuando le asignaron el trabajo a México y en lo particular a mí, por el conocimiento que teníamos del tema. También quien se involucró mucho fue el equipo italiano del Expreso por la presencia de los legionarios en Roma, por supuesto. Claro, y además porque ahí hay un experto también en el asunto de cobertura del Vaticano, y entre ambos empezamos a cruzar información, a intercambiar datos, y fue como empezamos a ir madurando de quiénes eran los que estaban ahí, cómo habían operado, qué cercanía tenían con Marcial Maciel, y lo más importante, tú que conoces el tema, Marcial Maciel regularmente no aparecía en los papeles de empresas, y aquí sí, aquí aparece directamente él. Vamos a ver ese tema, vamos a una pausa, pero ya nos estamos introduciendo al núcleo de lo que nos interesa, que es los legionarios en estos paraísos fiscales. En un momento más regresamos, está usted en Sacro y Profano. El imperio financiero de los legionarios de Cristo es el tema de esta noche y el primer bloque hemos visto claramente cómo los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, surgen en esta vasta investigación sobre el comportamiento de empresas, personajes en paraísos fiscales. Una gran filtración de más de 13 millones de documentos y entre ellos, por supuesto, está los legionarios de Cristo, estudiados desde México por Raúl Olmos, un especialista en el tema, y también desde Italia por la presencia fuerte que tienen los legionarios de Cristo en Roma. ¿Qué encontraste entonces? ¿Cuáles serían los hallazgos más relevantes de esta relación de los documentos y los legionarios de Cristo? Sí, te comentaba, a partir de que detectamos nombres de personajes de los legionarios, incluido Marcial Maciel, empezamos a hacer el rastreo de documentos y nos topamos con que en el año 92 los legionarios de Cristo, en concreto Marcial Maciel y algunos de sus hombres más cercanos, crearon una empresa en Bermudas, ¿sí? Luego, a los 2 años, crearon una segunda empresa
y vimos que la ruta de las dos empresas era destinar recursos a una tercera compañía establecida en las Islas Vírgenes Británicas, que funcionaba como una especie de fondo de inversión, ¿sí? Es decir, ambas compañías en Bermudas alimentaban de recursos a esta sociedad del otro paraíso fiscal. Bueno, lo que nos llamó la atención es que los nombres que aparecían cruzados con estas empresas, todos eran sacerdotes legionarios o laicos consagrados muy cercanos al círculo de Marcial Maciel. No solamente aparecía él, sino la gente más próxima a él. Ya. Antes de entrar en nombres, ¿podrías decirnos los montos? ¿De qué montos estamos hablando en este periodo de los años 90 al 2000? Esto es muy importante. Los montos no aparecen necesariamente en las operaciones. Lo que aparecen son las estructuras, y los montos que nosotros hemos publicado es decirle a los lectores cuánto es el volumen de la fortuna que manejan anualmente los legionarios de Cristo. Y me voy en concreto a lo de las universidades. ¿Por qué? Porque uno de los documentos que obtuvimos en esta filtración es un reporte del Citibank, en una cuenta que tenían en el Citibank, una de las organizaciones establecidas en Bermudas. Bueno, aparecen como las firmas autorizadas para manejar estos recursos 3 exrectores y exdirectores de la red de universidades Anáhuac, ¿sí? Entonces, lo que nos llama la atención es que por qué estas personas de la red de universidades tenían manejo de estos recursos. Esto quiere decir necesariamente que los recursos que fluían eran de esta red de universidades. Nosotros cuantificamos, tuvimos acceso a estados financieros y obtuvimos un dato revelador, que es esta red de universidades maneja recursos al año, obtiene ingresos al año por $300 millones. Una fortuna enorme si se compara incluso con el presupuesto anual del Estado Vaticano, claro, que es equivalente. Es decir, la red de universidades tiene ingresos muy similares o casi idénticos a la operación del Estado Vaticano. A lo que gasta el Vaticano anualmente para su operación. Eso muestra el poderío económico de esta red. Y además tiene altos niveles de beneficios, como grandes empresas que tienen estos volúmenes de ganancias. Ahora sí, ¿quiénes son las personas que firman? ¿Quiénes son los responsables de estos digamos, empresas, de estas movilizaciones económicas? Bueno, los 3 personajes que menciono que tenían autorización para firma en esta cuenta en el Citibank son Jesús Quirce Andrés. Él fue rector de la Universidad Anáhuac y actualmente es vicepresidente de la red Anáhuac, que tiene presencia en 5 países. Está el señor Javier Vargas Díez Barroso, quien fue rector de la Anáhuac Sur y actualmente es el director principal de la red Mano Amiga, que es una extensión, un brazo financiero de los legionarios, brazo financiero educativo. Y está Mario Olivieri San Giacomo, que suena poco en el ámbito de los legionarios porque él ha llevado una labor más en las sombras, pero es un personaje importantísimo porque tiene a su cargo, digamos, es el financiero de los legionarios actualmente en la red educativa, pero además es directivo de la Universidad Europea de los Legionarios y de las instituciones que tienen en Europa. Evidentemente, para poder hacer estas operaciones se requiere una grandísima estructura. No solamente era Maciel, sino se requiere una estructura. Están los rectores, están las universidades, está la propia estructura de los legionarios. Y esto me llama la atención porque la respuesta que han tenido los legionarios es: estas empresas no manejamos dinero con las empresas, esas empresas están formalmente, son legales, no hemos cometido, y en todo caso, otra vez, la culpa es de Maciel. Así es. ¿No? Si le echaron la culpa con todos los crímenes sexuales y los abusos que cometió este personaje patológico, ahora también él es el asesino solitario del manejo financiero. ¿No te parece absurdo? Bueno, es absurdo porque efectivamente Marcial Maciel fue el que creó la primera empresa, pero su círculo cercano, que yo era lo que repetí hace rato, estuvo dándole seguimiento a esto. Y además son los que forman todavía parte de la estructura de jerarquía en la Legión, en la actualidad. Está, por ejemplo, entre los personajes ahí está Luis Garza Medina, quien él fue el cerebro financiero de la Legión. Que además él pertenece, su familia fundadora al Grupo Alfa. Así es, ¿no? un hombre de una gran Monterrey. presencia. Así es. Está Evaristo Sada Derby,
un sacerdote que duró muchos años como secretario general de la Legión. Están todos. Están todo el círculo, el círculo cercano a Maciel. No pueden deslindarse de esta operación porque están algunos de los jerarcas actuales, formaban parte de esa estructura. Hay un chileno, por ejemplo, que fue quien compró la casa de Maciel para su retiro en Jacksonville, Florida. Cuando murió, y ahí falleció. Bueno, este personaje, que para eso recurrió incluso a una empresa fantasma, era uno de los grandes operadores de estas dos empresas en Bermudas y sigue operando, sigue presente. Vamos a un corte. Hemos visto cómo toda esta trama compleja, financiera, si bien es de hace muchos años, porque el Vaticano intervino y muchas de esas empresas se fueron cerrando, pero nos muestra la opacidad con la que se maneja y también argumentos muchas veces totalmente falaces, en el sentido de que toda la culpa era de un personaje que era una especie de manzana podrida dentro de una canasta sana y saludable. Y vemos que no es tan así. Si fue así a nivel de crímenes, de abuso sexual, ahora lo estamos comprobando en los aspectos financieros. Vamos a un corte, regresamos. El imperio financiero de los legionarios de Cristo, aquí en Sacro y Profano. El imperio financiero de los legionarios de Cristo es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Hay muchos temas importantes, pero me gustaría hacer un brevísimo paréntesis para decir que evidentemente este posicionamiento crítico de los legionarios no quiere ser un ataque a todos los legionarios. Sabemos que hay gente buena, sabemos que hay gente honorable, pero el manejo en general de la estructura de los legionarios ha estado marcado por la opacidad y yo iría más lejos, por la hipocresía también. Raúl Olmos ha escrito un libro muy importante en donde nos plantea que muchas de las inversiones están orientadas hacia temas de pornografía, temas de control de natalidad, temas de armamento incluso, es decir, industria sucia. Y por otro lado, esta misma organización mantiene una escuela de negocios con ética cristiana diciendo cómo se debe comportar. ¿No te parece absurdo, yendo más allá de los paraísos fiscales donde se ha manejado, este doble discurso, este doble manejo con que la cúpula de los legionarios se ha mantenido y se mantiene en la actualidad? Claro, es algo contradictorio. Ellos tienen en Roma efectivamente un instituto que se llama Instituto para la Ética de los Negocios, donde dan asesoría a empresas para que las inversiones que efectúen a los inversionistas de todo el mundo sean apegadas a la moral cristiana, dicen ellos. Y enumeran una serie de empresas en las que no deberían de invertir un buen cristiano, dicen ellos, ¿no? Como son la inversión en armas, en pornografía, en anticonceptivos, en alcohol y en tabaco, por ejemplo. Y sin embargo, está documentado en este libro que mencionas que ellos han invertido en estas empresas que ellos condenan, ¿no? Por ejemplo, hay un fondo de inversión de los legionarios, un fondo para el retiro de los legionarios, que invierte en empresas de armas, en empresas productoras de bombas de racimo, ¿sí? En empresas productoras de anticonceptivos. Incluso invierten en la principal productora de la píldora abortiva, ¿no? La que se utiliza en las clínicas donde está legalizado el aborto, ¿no? No solo ese, sino también hay un fondo que ellos recibieron de una viuda, de una mujer que les legó todo su fortuna. Que fue todo un caso, ¿no? Que fue un escándalo, porque se hablaba del despojo de esta fortuna. Bueno, ella antes de fallecer dijo, cedo mi fortuna a los legionarios de Cristo con la condición de que no inviertan en ninguna de esas actividades que ella enumeré. Y sin embargo, está documentado que no les importó el legado de la señora, sino que invirtieron en esas empresas tan cuestionadas para la moral cristiana. ¿Cómo crees que afecte este escándalo y que nuevamente los legionarios estén en el ojo del huracán mediático a la iglesia? Yo creo que puede ser una afectación grave porque lo que notamos es que cuando empezaron a desmantelarse esta red de empresas en paraísos fiscales fue a partir de que se realizó la intervención del Vaticano. En el año 2010, recordarás, se nombró al cardenal Velasio de Paolis como interventor de la Legión de Cristo. Además, es un experto financiero. Además, sí.
Y este personaje, entre muchas recomendaciones, dijo que se tenía que desmantelar el fondo Integer, el fondo Integer y la red de estructura empresarial Integer, y así se hizo, ¿no? ¿Dónde quedó todo ese dinero? Eso es el gran cuestionamiento, el gran misterio. Lo que hemos notado es que modificaron la estructura y ahora ya no está en manos del sacerdote, se pasó a la estructura a manos de algunos consagrados, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo afecta también este escándalo a empresas vinculadas a los legionarios? Me estoy refiriendo al Teletón, que es muy importante, Mano Amiga, que es una red de escuelas populares, me estoy refiriendo al Banco Compartamos, a Un Kilo de Ayuda. Es decir, hay muchas obras empresariales, etcétera, que van con la lógica de Maciel, que decía que no había mejor negocio que los pobres. ¿Tú crees que les impacte este escándalo a estas grandes iniciativas legionarias? Bueno, en los años 90, estas iniciativas que tú mencionas tuvieron una raíz legionaria, creada como apostolados de los legionarios. Eso está documentado y probado. Ellos se han tratado de desvincular, en el caso de Compartamos, diciendo que eso tuvo un origen como apostolado, pero que actualmente es una empresa desvinculada a la Legión. Pero todos ellos son legionarios, pero digamos, laicos. Tiene raíz legionaria, eso sin duda. Yeah. En el caso del Teletón, así es, también nació como una iniciativa de apostolado y yo creo que puede impactar en la imagen de recaudación de fondos. Ya impactaba desde antes porque el cuestionamiento tan duro que se ha hecho al Teletón ha impactado en la reducción de fondos, ¿no? Este escándalo podría todavía tener una repercusión mayor. Raúl, podemos seguir conversando en el tema. Yo creo que lo que está de fondo es, y además todos estos manejos financieros sucios, ha habido otro escándalo con la Conferencia Episcopal Alemana, que también tuvo manejos también muy turbios. Pero el tema es esta desvinculación de la ética, los sentimientos religiosos y el aspecto lucrativo y esta doble moral que muchos grandes actores tienen. Y en el caso de los legionarios no podemos deslindar, evidentemente, a Marcial Maciel, una persona con unas grandes patologías que ha introducido, proyectado en su propia organización. Y creo que es un tema de fondo que hay que seguir. Yo te agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a un tema espinoso que requiere toda la seriedad para seguirlo analizando. Muchas gracias y a usted también le agradezco su presencia y lo invito por supuesto para que la próxima semana nos veamos aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.